tu mente no para de pensar en el qué pasará. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará si tomo esta decisión? ¿Qué pasará si esto? Esto nos llena nuestra mente de preocupación y te roba la energía y la fe para que no avances hacia tu propósito. Así que en este episodio vamos a hablar cómo soltar el peso de la preocupación y confiar en que Dios está en control de tu propósito. Así que si esta palabra es para ti, mantente conectado porque este episodio acaba de comenzar. ¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre la preocupación. Creo que es algo que nos ha pasado a todos, cuando la preocupación quiere robarte tu propósito. En episodios anteriores he hablado, ¿verdad?, sobre la preocupación, pero en este tema quiero profundizar lo que produce la preocupación en nuestra vida, que nos hace detenernos para no seguir avanzando en el propósito de Dios. Y creo que esto es algo que nos ha pasado a todos. Les confieso, a mí me ha pasado. Y lo que es la preocupación y la ansiedad van un poquito de la mano. Y les cuento, hace unas semanas atrás pasé por un episodio de ansiedad bien fuerte. Yo nunca había experimentado eso tan fuerte en mi vida. Y una de las cosas claves que me ayudó para esto fue el recordar quién es Dios y fundamentarme en la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino tener personas que te ayuden. En este caso, fui donde una amiga y me ayudó mucho el compartir, ¿verdad? Mi experiencia y mi sentir. Y te lo comparto porque la preocupación muchas veces produce en nuestra vida ansiedad y el entender que las disciplinas espirituales hacen su función tan efectivamente, no quita que pasemos por situaciones que nos lleven a preocupación, no quita que pasemos por episodios de ansiedad. Significa que nos dan herramientas y nos ayudan a sobresalir y a poder vencer esas situaciones que como seres humanos llegan a nuestra vida. Así que una de las cosas que utilicé de esas herramientas que les he compartido en episodios anteriores ha sido la oración, ha sido la lectura de la palabra, el entender quién es Dios y pensar, esto que me está preocupando o esto que me está causando ansiedad, va acorde a lo que Dios me ha hablado o a lo que sé de quién es el carácter de Dios. Y eso me ha ayudado. Y el compartir con otras personas, ¿verdad? La situación y que puedan unirse en oración, tener una red de apoyo ha sido bien crucial para mi vida. Así que me ayudó y yo sé que si lo pones en práctica en tu vida, también vas a ver resultados. Así que quería compartir contigo esa experiencia y también quería compartir contigo el testimonio. Sé que hacen unas semanas, eh, casi ya un mes, si no me equivoco, que no subía episodios de podcast. Fueron varios factores, dentro de ellos, ¿verdad? Estuve de viaje el mes pasado, que Dios me permitió llegar a Nicaragua, un país maravilloso. Conocí mujeres maravillosas donde estuvimos allí en una convención de damas, estuvimos allí llevando un taller para damas jóvenes hablando sobre el propósito de Dios en la vida. Así que de verdad que fue una bendición maravillosa, espectacular. Yo le doy gracias a Dios. Y también tuve varias cositas que no pude grabar y entre ellas, pues tengo que reconocer que muchas veces tuve la oportunidad de grabar y no lo hice.
Y hay veces que llega a la mente esta preocupación o este pensar, ¿será que lo que estoy haciendo realmente bendecirá a otras personas o creará impacto en otras? Porque a veces uno piensa que no. Y quiero compartir contigo esta experiencia, este testimonio, porque los testimonios son importantes, porque hay veces que podemos estar haciendo lo mejor, podemos estar haciendo el propósito de Dios en nuestra vida, pero creo que todos en algún momento dado de la vida se ha preguntado si lo que está haciendo lo está haciendo correctamente o si está bendiciendo a las personas. Y hubo un momento que dije, estará llegando a las vidas. Yo sé que hay testimonios, que hay gente que me ha hablado, que le ha llegado en el preciso momento, pero en momentos como todo, que uno llega a la preocupación, llega a la incertidumbre. Y recuerdo que hace una semana una amiga me compartió, mira, no veo episodio de podcast, quería saber y le compartí, y ella me compartió un testimonio de alguien a quien ella le compartió el podcast y le dijo que fue de mucha bendición el episodio. Y eso pues me motivó y decía, Ibeli, es importante que sigas haciendo podcast, llevando la palabra de Dios. Hay veces que llegan muchas preocupaciones a nuestra mente, pero entender que Dios siempre está en control y que el propósito que Él tiene para nuestra vida se, se cumple y depende de nosotros si seguimos en pos de eso y no permitir que las incertidumbres, los temores o las preocupaciones nos abrumen. Por eso quería compartir este testimonio contigo. Así que esto también es importante ¿verdad? Lo quiero testificar. Por eso para mí es muy importante que tú puedas compartir este episodio, que tú puedas suscribirte, que tú puedas escribirnos, dejarnos tus comentarios, porque realmente eso es lo que nos ayuda a alcanzar más vidas y también el saber de que esta palabra está llegando a las personas. Así que si esta palabra, este episodio, este podcast lo has escuchado y ha sido de bendición para ti, para mí es de sumo gozo y es completamente gratis que tú te suscribas, que tú le escribas, que me dejes un comentario cómo ha bendecido tu vida, que lo puedas compartir con otras personas, porque esto hace que la palabra de Dios se siga expandiendo y que podamos bendecir más personas. Y ese es el mejor regalo que ustedes me pueden dar si escuchan, ¿verdad? Este podcast. Pero continuamos con el episodio y es que muchas veces nos paralizamos ante la incertidumbre y sentimos como que esas preocupaciones nos paralizan. Y llega a nuestra vida, a nuestro pensar, esta pregunta, ¿vale la pena seguir? Es que yo no veo que las cosas encajen, es que yo no veo que las cosas surjan, es que yo quiero lograr una cosa y veo que no se logran. Y eso a veces nos hace preocuparnos. Y sabes que una de las cosas que tiene la preocupación es que la preocupación es sutil, o sea, llega suave, pero sabes que es poderosa. Es poderosa porque a veces la preocupación nos puede hacer pensar que estamos siendo precavidos, cuando realmente es la preocupación alimentando a nuestros miedos. Así que hoy quiero que hablemos de cómo desarmar a esa preocupación y aprender a caminar en el propósito de Dios con un enfoque y paz, confiando que Dios es el que nos llamó y es el que nos sostiene. Así que una pregunta que pudiéramos hacernos, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué? ¿Por qué llega la preocupación, Ibelis? Sabes, nos preocupamos porque sentimos que necesitamos tener el control. Y esto es algo que mientras yo meditaba, yo estaba leyendo un libro que dice Preocúpate menos y vive más. Un libro súper buenísimo que habla sobre ese tema, sobre cómo a veces nosotros dejamos que la preocupación nos invada, que acapare nuestra mente. Y realmente cuando dejamos que la preocupación se apodere de nuestra mente, lo único que hace eso es llenarnos de miedo y de parálisis y de vivir una vida lleno de ansiedad, lleno de temores, lleno ¿verdad? De preocupación. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Y una de las cosas es que la preocupación nos hace pensar de que nosotros tenemos que tener el control de todo. Pero el saber que cuando estamos entregando nuestra vida al Señor, es entender que su propósito para nuestra vida es bueno. Y hay veces que cuando vemos que las cosas no surgen como esperamos o como quisiéramos, uno tiene temor
a perder el control, porque uno quiere que las cosas surjan de cierta manera. Y cuando no tenemos ese control, nuestra mente entra en un modo de emergencia. Es como que emergency, emergency, no tengo control, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir? Y eso nos hace preocuparnos por el futuro, por los resultados, por las opiniones, porque si no somos suficientes. Y yo creo que esto es algo que nos pasa a todos, que esperamos resultados y opiniones y pensamos que para poder tener buenos resultados y buenas opiniones y un buen futuro, tenemos que estar nosotros en control. Pero la palabra del Señor es tan buena eh, que nos hace entender realmente la realidad. ¿Sabes? La raíz de todo es la falta de confianza en Dios, en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Y sé que es difícil, lo digo por experiencia, a veces es difícil mantenernos tranquilos ante las circunstancias tan adversas que pasamos, que no sabemos que va a depender el futuro, cuando sentimos que perdimos el control, cuando vemos que las cosas como que no surgen como esperamos o no estamos viendo cómo Dios está actuando y a veces uno dice, Dios, pero ¿cuándo vas a actuar? ¿Qué vas a hacer? Y Dios te dice, tranquilo, yo estoy en control. Déjamelo a mí, que yo estoy obrando. Lo que pasa es que queremos que Dios obre como que nosotros queremos o de una manera visible y Dios muchas veces obra de maneras no visibles, pero eso no significa que Dios no esté obrando. En Proverbios capítulo 3 versos 5 y 6 nos habla de una de las claves muy importantes para poder vencer la preocupación. Y es que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón, que no dependamos de nuestro propio entendimiento. Sabes que muchas veces nos basamos en nuestro entendimiento, en lo que yo puedo entender, en lo que yo puedo percibir, en lo que yo creo que es correcto. Y, y a veces desconfiamos de Dios porque pensamos que las cosas tienen que surgir a una manera. Pero cuán importante es que busquemos a Dios y busquemos su voluntad en todo lo que hagamos, porque Él nos va a mostrar cuál es el camino correcto en nuestra vida. Ahora, Ibeliz, ¿cómo la preocupación sabotea el propósito? ¿Por qué la preocupación hace que mi propósito sea saboteado? Pues mira, quiero traerte 4 puntos. Número 1, la preocupación sabotea tu propósito porque te distrae de lo importante. En lugar de avanzar, te mantienes en una rueda mental que yo no te lleva a ningún lado, porque entonces comienzas a dar vueltas en la preocupación, en lo que realmente no importa, pero para ti en ese momento por la preocupación piensas que es importante. Y esto te distrae de lo que realmente importa en la vida y no te permite avanzar. Otra de las cosas es que te hace dudar de tu llamado. Y creo que esto nos pasa a todos. Cuando llega la preocupación de qué pasará más adelante, ¿será que lo podré lograr? ¿Será que realmente esto era lo que Dios tenía para mi vida? Nos hace dudar realmente de que Dios nos haya llamado. Cuando no vemos resultados rápidos, nos preguntamos si realmente fue Dios quien nos llamó. Y, y eso nos pasa a todos. A mí me ha pasado. Que a veces digo, Señor, ¿será que tú me llamaste a hacer este podcast? ¿Será que realmente es algo que tú quieres? Y cuando no vemos los resultados que esperamos al momento, uno dice, bueno, pues creo que esto es algo mío. Pero cuando entendemos que la preocupación te hace ver cosas que no son reales y entender que nosotros no debemos de dudar del propósito de Dios sobre nuestra vida. Otra de las cosas que te sabotea la preocupación es que te roba la energía emocional. Tu enfoque se dispersa y lo que antes era pasión ahora se convierte en un peso. No sé si te ha pasado que de momento llega la preocupación a tu vida y eso te quita toda la energía emocional. O sea, no es que te quite energía física, literal, pero emocionalmente como que te sientes sin ganas, como que dices, ¿sabes qué? Yo creo que no creo que vale la pena. Y entonces lo que antes era te llenaba de pasión hacer para Dios, de momento se convierte en un peso, como en algo obligatorio, y tu enfoque como que se va. Y eso muchas veces es porque la preocupación está saboteándote el propósito.
Y por último, es que te lleva a tomar decisiones basadas desde el miedo. O sea, tomas caminos más seguros, pero no están alineados a tu propósito. O sea, a lo mejor Dios te dijo, lánzate a esto, toma decisiones que parecen arriesgadas, pero ya Dios te dio la respuesta, pero a veces por temor, por preocupación a que no salga como esperaba. Ejemplo, a lo mejor Dios te dijo, eh, cambia de trabajo. Y tú por miedo dices, no, porque, y si yo tomo una decisión y no es correcta, mejor me quedo aquí, tranquila, porque pues mejor malo conocido que bueno por conocer. Y a veces Dios te está empujando a que tú hagas algo, que te atrevas a tomar decisiones alineadas a tu propósito, y muchas veces lo que hacemos es tomar decisiones basadas desde el miedo. Y eso te sabotea tu propósito. Así que no podemos permitir que nuestras decisiones sean basadas bajo el miedo, sino basadas en la palabra de Dios y en lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Así que para esto, poder contrarrestar esas cosas que sabotean nuestro propósito, es importante entender qué dice Dios de la preocupación. Y uno de los textos bíblicos que el Señor ha ministrado mucho a mi corazón y está, ¿verdad? Una de las cosas que el libro que te compartía, que se llama Preocúpate menos y vive más, es este capítulo de Filipenses capítulo 4 verso 6 y verso 7, que dice que no se inquieten por nada. En otra versión dice no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego. En otra de las versiones dice no preocupéis por nada, más bien orar por todo. ¿Y sabes qué nos pasa? Nos pasa que nos preocupamos por todo y no oramos por nada. Y ahí es donde entonces no tenemos los resultados que esperamos porque estamos haciendo lo contrario. Comenzamos a preocuparnos por todo y a orar por nada. Pero ¿qué tal si comenzamos a, cuando sintamos preocupación, entregárselo al Señor en oración y orar? Y rogar, como dice aquí, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar cuando cambiamos la preocupación por la oración y se lo presentamos a Dios siendo honesto? O sea, no es una oración mecánica, no es una oración de que, ay, pues no me puedo preocupar por nada, pues santo, aleluya, gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido fuera ansiedad. No, es que con corazón sincero vayamos delante de Dios y abramos nuestra vida y le digamos, Señor, realmente esta situación me está preocupando. Siento esto, pienso esto, pero sabes que quiero entregártelo en tus manos y quiero orar, quiero. Y la oración significa ir ante Dios creyendo en Él, que Él escucha nuestra oración y nos responde. Y cuando nosotros depositamos todo lo que sintamos, porque la preocupación nos quiere hacer actuar basado en miedo, a cambiar lo importante, a pensar y a dudar de nuestro llamado, pero cuando nosotros vertimos nuestra preocupación en oración y le pedimos a Dios que sea Él el que tome el control de nuestra vida, dice la palabra que la paz de Dios inundará nuestro corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz es la que va a cuidar nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo. Así que cuán importante es esto, lo que Dios dice de la preocupación. Te dice, ¿sabes qué? Eso puede estar inquietando tu vida, pero ¿qué tal si me lo entregas? ¿Qué tal si vienes en oración y confías y tú me das la preocupación y yo te doy paz? Otro de los textos es Salmo 55:22, que dice, entrega tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiezan y caigan. Qué bueno es el Señor que Él te dice, sabes que es probable que tengas mucha preocupación ante lo que pueda pasar, pero ¿qué tal si me entregas tus cargas? Porque yo estoy cuidando de ti. Y entender que el cuidado de Dios es un cuidado perfecto, que Él cuida de ti en todo momento, que nada se sale de su control y que Él no va a permitir que los justos tropiecen y caigan. O sea, aquellos que confían en Dios, aquellos que tienen a Dios como su centro, los que han sido justificados por medio de Cristo Jesús.
esos no van a tropezar. ¿Sabes por qué? Porque Dios los cuida. Así que procuremos nosotros estar siendo esas personas que entregan las cargas a Él y confían en su soberanía, que confían en su carácter, que Él cuida de nosotros. Y el próximo texto es Mateo 6:27, que dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? O sea, por más que tú te preocupes, por más que tú quieras tener el control, ¿acaso eso hace que cambien las cosas? ¿Acaso el que tú te preocupes va a hacer que el tiempo se extienda? O sea, vas a poder hacer que en vez del día sea de 24, sea de 25. No lo podemos hacer. Así que la preocupación no hace que tú produzcas. Al contrario, la preocupación hace que te restes. Así que entregar al Señor nuestra vida es lo mejor que podemos hacer. Así que quiero compartir contigo 5 herramientas para que podamos vencer la preocupación. Y estas herramientas también son para mí. Así que, número 1, haz una pausa de fe. Antes de reaccionar, detente y ora. Vamos a orar. A veces una pausa puede ser más poderosa que una respuesta rápida. Hay veces que ante las preocupaciones queremos responder rápido, queremos actuar, pero ¿qué tal si antes de reaccionar nos detenemos y oramos y le pedimos al Señor que sea Él el que tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras acciones y de nuestras decisiones? Y hablemos con Dios como un padre, no como un jefe. Dile exactamente a Dios cómo te sientes. Sabes, Él no se sorprende por tu ansiedad. Él te invita a que se le entregues. Cuando estás preocupada, preocupado, Dios no está ahí diciéndote, nena, ¿qué te pasa? Estate quieta, no te preocupes que yo estoy en control. No, no, Él te dice, ¿sabes qué? Yo sé cómo te sientes. Háblame, exprésate. Yo no sé si tú has hecho esto, pero yo lo he practicado y esta vez fue un poquito más intencional. Hay veces que uno, ¿verdad? Le cuesta ser vulnerable ante otros y uno no se atreve a expresar cómo se siente porque piensa que lo van a reprimir o que te van a regañar, o te van a decir, eso no debe ser así, porque tú piensas eso. Pero qué bueno Dios, que Dios es un Dios personal, que está al pendiente de ti, que Él abre su oído para escucharte, no para regañarte, sino para escucharte. Y Él te dice, yo te entiendo, abre tu corazón. Así que Él no se sorprende por lo que puedas pensar o que puedas sentir. Lo importante es que le digas al Señor que abras tu corazón y le digas, Señor, realmente me siento preocupada, me siento ansiosa, esto me duele, esto me afecta. Pero no solamente lo digas, entrégaselo. Como dice la palabra del Señor, echa sobre Jehová tu ansiedad y tus cargas. O sea, echar sobre alguien algo es porque tú lo tienes cerca, tú lo tienes en tus brazos, la carga y se lo depositas a la otra persona. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a abrir nuestro corazón sincero delante de Él y abramos nuestra mente y nuestro corazón y le digamos a Él, Señor, tú eres mi Padre. Me siento así, pero no me quiero quedar ahí. Y no dejarlo simplemente con eso, sino aprender de quién es Dios. Y eso se aprende leyendo la palabra de Dios, eso se aprende conociendo a Dios en oración, en lectura de su palabra, en cultivar una relación con Dios. Pero tener una relación con Dios como un padre, no como un jefe de que, me va a regañar o alguien que tiene, es lo que él diga y punto. Dios no es un Dios tirano. Hay veces que hay personas que ven a un Dios tirano porque a lo mejor eso es algo que han aprendido, como que Dios está ahí Dios te está mirando y si lo estás haciendo mal te va a regañar, y si lo estás haciendo mal te va a castigar. Pero Dios, cuando vamos al carácter de Dios en la palabra, habla de que es un Dios compasivo, un Dios de misericordia, que en los textos bíblicos que habla sobre la preocupación y la ansiedad te dice, ven, entrégamelo, confía en mí y yo te voy a dar descanso. Mira esto, entrega a Jehová tus cargas y Él te va a dar descanso. O sea, vemos su
su carácter. O sea, Dios entiende y en vez de ponerte una carga más pesada, lo que hace es que te da descanso. Eso es maravilloso entender y conocer a Dios, pero para conocer a Dios es importante que tengamos una relación con Él en oración y en lectura de la palabra. Otra de las cosas es que cultivemos el presente. A veces estamos viviendo con un futuro, viendo lo que puede pasar y creo que a todos nos pasa. La ansiedad es la preocupación extrema por el futuro y créeme, es bien fuerte. Cuando a veces queremos saber qué va a pasar mañana, pero no estamos viviendo el hoy. Y si hay una cosa que tenemos que aprender, y me lo digo por experiencia propia, es aprender a vivir un día a la vez. No podemos afanarnos por el día de mañana. Como dice la palabra, no te afanes por el día de mañana porque cada día tiene su propio afán. Vivamos el presente. El propósito se construye paso a paso y no es todo de golpe. O puede parecer sencillo, pero puede ser parte de algo grande. Hay veces que vemos cosas como que, ay, esto tan pequeño, es que yo no veo futuro. Y ya Dios sabe lo que va a hacer en un futuro. Así que cultivemos el presente y vivamos un día a la vez. Otra de las cosas es que active tu fe, pero la actives con acción. ¿Cómo activamos la fe? La fe se activa con acción. Así que da pequeños pasos que aunque tengas dudas o preocupación, no dejes que las dudas ahoguen tu fe. La fe no siempre se siente segura, pero siempre te lleva a lo seguro. O sea, la fe no siempre se siente segura, pero siempre te lleva a lo seguro, a la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que hay veces que la fe no se siente segura porque hay veces que uno dice, esto es un salto de fe, yo no veo, pero lo creo. Y ahí voy. Y es poder entender que no se trata de nosotros, se trata de la voluntad de Dios en nosotros. Así que si quieres que tu fe sea una fe que crezca y se desarrolle, tienes que activarla con acción, no con dudas. Así que una última de las cosas, herramientas que quiero compartir contigo de cómo vencer la preocupación es rodeándote de personas que alimenten tu fe y no tu temor. ¿Sabes qué? A veces la preocupación se intensifica por las voces que escuchamos. Escoge cuál es tu círculo, sabiamente. Hay veces que si tú estás preocupado por algo, imagínate rodearte con personas que te digan, ay, sí, no lo hagas, ay, no, mira que si te sale mal. Tú le dices, voy a hacer este proyecto, uy, no, mire si te sale mal. Ay, pero mira, tú no ves que las cosas están malas. Ejemplo de esto, que yo creo que a muchos le ha pasado. Ay, sí, me voy de viaje. ¿Qué? Mira, con todos esos aviones que se están cayendo, ¿cómo tú te vas a ir de viaje, muchacha? Que si ese avión se cae. Eh, ¿Por qué pensar en temor? ¿Por qué pensar que el avión se va a caer? Y hay veces que las personas lo que hacen que alimentan las dudas y tenemos que aprender a identificar las voces que lo que nos hacen es preocuparnos más y escoger personas que te llenen de fe. Ahora, esto no significa que te vas a llenar de personas cheerleader, o sea, que a todos dices, sí, 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 ay, qué bueno. No, hay momentos en que, mira, realmente, mira, cuidado, eso no está bien, eso no está correcto, que te dirijan, pero que no sean voces que te lleven a la preocupación, a la duda o al estancamiento de tu propósito, sino que sean voces de fe que te lleven a lo correcto, a lo que es bíblicamente. Así que esto es muy importante que nos rodeemos de personas, una red de apoyo que nos puedan ayudar en los momentos difíciles de la vida. Así que un consejo práctico que quiero compartir contigo es que tomes una libreta y escribas 3 cosas que te preocupan hoy. ¿Qué cosas son las que te están preocupando hoy? Y no solamente lo vas a poner esas 3 cosas que te preocupan, vas a poner 3 verdades bíblicas que contrarrestan ese miedo. Y vas a poner una acción de fe que vas a hacer esta semana. Así que si haces esto de un hábito semanal, vas a transformar tu mente. Y sabes que cuando transformas tu mente, tu vida también cambia. Y esto es algo que yo estaba leyendo en el libro hoy de Preocúpate menos y vive más, que él estaba hablando de que el pensamiento es el que rige al hombre. Hay un texto bíblico en Proverbios, no recuerdo muy bien la cita, pero dice que tales son los pensamientos,
como son los pensamientos del hombre, tal es él. O sea, nuestros pensamientos son los que nos dan forma. Y si te das cuenta, todo lo que pensamos se convierte en nuestro sistema de creencia en nuestra mente y eso es lo que nos hace actuar. Y si vivimos en preocupación y miedos, nuestra vida va a ser una vida que se va a proyectar en eso. Te lo digo por experiencia propia y digo, es cierto. Cuando yo comienzo a tener pensamientos de temor, comienzo a ver que mis acciones son de temor, pero cuando yo comienzo a ver las verdades bíblicas y a accionar ante la verdad bíblica, mi pensamiento es transformado y mis acciones son transformadas y me lleva a tomar decisiones más sabias. Así que si en tu vida sientes que la preocupación se está apoderando de ti, ¿qué tal si comienzas a escribir y para comenzar, comienzas con 3 cosas que te preocupan hoy? ¿Qué cosas son las que te están preocupando? Y vas a buscar en la Biblia 3 verdades bíblicas que hablen sobre eso. Y quiero compartirles porque ahora mismo me acaba de llegar un verso bíblico, el versículo del día de la aplicación de YouVersion, que siempre te envían un texto bíblico y yo creo que no es casualidad, sino propósito de Dios. Y es que en Mateo 6:25 dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestir. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Así que la palabra nos recuerda que no debemos angustiarnos por vuestra vida y que no nos preocupemos, que podamos confiar en que Dios está en control de nuestra vida. Yo creo que no es casualidad que estemos hablando de este tema y llegue esa porción bíblica a mi celular que habla de que no nos preocupemos. Y nos dice, por eso les estoy diciendo que no se preocupen. Esto es como una respuesta divina del cielo, hablándole, mira, la preocupación llega, pero Dios nos dice, por eso es que te estoy diciendo que no te preocupes, porque yo estoy en control. Nunca, nunca, nunca Dios pierde el control. Que hay veces que nuestras preocupaciones están basadas en cosas temporales, como dice aquí, la bebida, el alimento, en la ropa, y no es que estés pensando simplemente en la comida es importante. Aquí lo que nos trae este verso bíblico es, hay cosas que son importantes, o sea, tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que vestir, pero ¿sabes qué? Hay cosas más importantes y es la vida misma, la vida que Dios nos ha dado. Y Dios tiene un propósito para nuestra vida y Él quiere que no vivamos la vida preocupados y ansiosos. Él quiere que la vivamos plena en Él, que podamos vivir el propósito pleno en Él. Y en la preocupación no nos permite vivir el propósito plenamente. Así que si hoy este podcast ha llegado a tu vida y ha sido de bendición, quiero invitarte a que deposites todas tus ansiedades y preocupaciones delante de Dios y que hagas este consejo práctico, haz este hábito de tu vida de que comiences a desahogar todas tus preocupaciones y cambies la preocupación que sientes por la verdad de Dios. Ejemplo, me preocupa qué puede pasar mañana. Y cuando vas a la palabra de Dios, en la palabra de Dios habla muchos textos bíblicos sobre no te preocupes por el mañana, porque yo estoy en control. Cuando tenemos miedo a que nos pueda pasar algo malo, a que puedan atacar a nuestra vida, y recordemos que la palabra de Dios dice que ningún mal prosperará sobre tu vida, que Él cuida de nosotros. Cuando a veces pensamos que no tendremos provisión, cuando nos preocupamos, ¿será que podré cubrir la necesidad? ¿Será posible que yo sea sano o que pueda tener el dinero suficiente para sufragar una necesidad? Y Dios te recuerda, por nada estés afanoso.
sino sean conocidas delante de Él todas nuestras necesidades, que Él cuida de nosotros, que Él nos provee y entender que es un Dios personal y cercano. Dios no es un Dios lejano. Hay religiones que creen en un Dios lejano que para que Él actúe tenemos que nosotros hacer por ese Dios, pero entender que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son un Dios cercano, que están al pendiente de nuestra vida y que Él no quiere que nos preocupemos por nada. ¿Por qué? Porque Él está en control. Y si Dios está en control, todo estará bien. Así que recuerda cambiar tus preocupaciones por lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente dejarlo ahí, sino hacer una acción de fe cada día en nuestra vida. Acción en fe, cree en Dios y haz de esto un hábito. Sabes que la preocupación no es tu identidad. No estás solo ni estás desprotegido, porque Dios no solo te dio un propósito, también te dio su presencia para sostenerte en el camino. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo hace morada en nuestra vida. Así que confía en Dios y descansa, porque Dios está en control. Todas nuestras oraciones Él las escucha. Y sabes que muchas veces Dios no actuará de la manera que esperamos o queremos, pero sí hay algo que podemos tener seguro, que Dios está en control, que Dios tiene todas las cosas en su control, que Él nos ama y que todo obra para bien. Él tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Así que si esta palabra ha sido de bendición para ti, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que le des like y lo compartas con otros, porque lo bueno se comparte, se de bendición a otros para que otros puedan alcanzar, ¿verdad? Y esta palabra que es de bendición. Así que déjame en tus comentarios qué te ha parecido este episodio, de qué temas te gustaría que habláramos. Para mí es muy importante que nos dejes tu comentario, que puedas darle like y compartirlo con otros. Así que nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio en Viviendo en Propósito Podcast. Dios te bendiga.